Buenas, buenas. ¿Cómo están, jóvenes? Bien, en el tema que nos compete para esta ocasión es el de estimación de parámetros y tamaño de muestra. Bien, eh, con relación a este tema, vamos a estar hablando de lo que es estadístico, parámetros y estimador. Bien, y en sí, a qué llamamos estimación de parámetros y cómo nosotros podemos a partir ya de los datos muestrales, pues cómo nosotros, o de los datos poblacionales, perdón, cómo podemos nosotros calcular un tamaño de muestra necesario o mínimo para poder llevar a cabo cierta investigación o cierto estudio. Antes de iniciar, es importante comentar este pequeño párrafo que tenemos aquí debajo, donde dice que estimación de parámetros no es más que utilizar una medida de una muestra, es decir, un estadístico, para inferir el valor correspondiente a la medida de la población, que es la que denominamos como parámetro. En este proceso, el estadístico, entonces, se convierte en un estimador. Es decir, el estadístico de la muestra se convierte en un estimador del parámetro de la población. Hablando ya de estimación de parámetros, pues las poblaciones son descritas a través de sus parámetros, es decir, los estadísticos que se obtienen o los resultados que se obtienen al estudiar una población, estos resultados se convierten en parámetros. Entonces, para las variables cuantitativas, las poblaciones son descritas mediante los parámetros de la media y desviación estándar poblacional. Pero cuando las variables son cualitativas, las poblaciones son descritas mediante una proporción o porcentaje, como nosotros le solemos llamar. Entonces, si los valores de estos parámetros son desconocidos, pues podemos estimarlos, ya que obviamente no muchas veces es conveniente estudiar la población, pues lo que se hace es entonces que se procede a realizar el estudio en una muestra, pero muchas veces no se conoce cuáles son los parámetros de la población. Pues por eso, entonces, al estudiar una muestra, lo que hacemos es que procedemos a estimar estos parámetros y se espera que con una buena aproximación al valor exacto, o sea, y se espera que sean una buena aproximación al valor exacto de la población. Para esto entonces vamos a definir unos cuantos conceptos con relación a la estimación de parámetros. En esto tenemos lo que es la estimación puntual, la cual no es más que un solo número que se utiliza para estimar los parámetros de la población. Es decir, se calcula un valor simple a partir de una muestra a fin de poder estimar el parámetro. Y se espera que el resultado que se obtiene en esta estimación puntual sea exactamente el valor del parámetro. Por eso es que se le dice estimación puntual. Llamamos también otro tipo de estimación a la estimación por intervalos, en este caso por intervalos de confianza. Ya veremos más adelante por qué este nombre. Pues es porque a partir de este tipo de estimación se obtiene un rango de valores dentro del cual es posible, con cierto nivel de confianza, que se encuentre el verdadero parámetro de la población. En este procedimiento se calculan dos números para crear un rango de valores que se espera que contenga el parámetro de la población con cierto nivel de probabilidad o nivel de confianza que estaremos definiendo más adelante. Bien, entonces, ¿qué debemos de saber? O sea, ¿qué conceptos debemos nosotros de manejar al momento de estar trabajando, de hablar de estimación? Tenemos que manejar el concepto de población, de muestra, de lo que es el muestreo, o sea, tema anterior a este que estamos tratando actualmente. Parámetros, que son los estadísticos que provienen de la población, y de lo que son estadísticos o estadígrafos, que son los resultados que se derivan de la aplicación de la estadística ya en una muestra. Bien, entonces, cuando hablamos de estimación puntual, con esto, no hablamos de estimación puntual, pues eh, podemos estimar dos estadísticos. Podemos estimar el promedio o la media, el cual plantea
que como la estimación es puntual, pues la media de la población es igual a la media de la muestra. Y como ya es sabido, la media de la muestra pues es igual a la sumatoria de los valores entre la cantidad de valores. Pues por lo tanto, se parte teóricamente, la estimación puntual lo que plantea es que el promedio que se obtiene en la muestra es igual al promedio que se estaría, o sea, estimándolo, sería igual al promedio que se estaría obteniendo en la población. Por eso es que acá la letra griega mu, esta letra que tenemos acá, se denomina mu, pues representa el promedio poblacional. Y como ya es sabido, esta letra que tenemos acá, X barra, pues representa la media de la muestra. Pues en la estimación puntual se plantea que la media de la población es igual a la media de la muestra. Bien, entonces, para otro punto que también acapara lo que es la estimación de parámetros, pues como vimos al inicio, es la estimación de las proporciones o porcentajes, en donde se plantea que la proporción de la población, esta que tenemos acá, es igual a la proporción de la muestra. Y como hemos determinado anteriormente, como hemos visto anteriormente, cuál es la proporción de una muestra, pues a partir de la fórmula de que el número de casos favorables es igual al dividido, entre el total de casos posibles. Esto es lo que determinamos la proporción de la muestra. Y como plantea la estimación puntual, pues el estadístico de la muestra es igual al de la población. Pues, por lo tanto, la proporción de la población será igual a la proporción de la muestra en este caso. Ahora, cuando hablamos de la estimación por intervalos, tenemos que, en este caso, tocar ciertos elementos pues, que se utilizan en la estimación por intervalos. Tal cual de estos es el de nivel de confianza, uno de los principales conceptos que se utilizan en este capítulo, es el de nivel de confianza, que no es más que la probabilidad asociada con la confianza de que el verdadero parámetro de la población se encuentre dentro del intervalo establecido, es decir, dentro del intervalo que nosotros obtengamos al utilizar esta técnica de estimación por intervalos. Otro concepto muy importante es el de intervalo de confianza. Ojo con esto, no confundir con el de nivel de confianza. Cuando hablamos de intervalo de confianza, nos referimos al rango de estimación determinado dentro del cual se debe encontrar el verdadero parámetro de la población. Ojo con esto, nivel de confianza es la probabilidad asociada con la que el verdadero parámetro de la población se encuentra dentro del intervalo establecido, es decir, dentro del intervalo de confianza que estamos definiendo ahora mismo. Bien. Ahora, ¿qué relación hay entre el nivel de confianza y el intervalo de confianza? Es de que a mayor nivel de confianza, más grande será el tamaño del intervalo que estemos utilizando. Bien. Y mientras menor sea el nivel de precisión o el nivel de confianza, pues entonces nuestro intervalo de confianza será más pequeño. Bien, atiende con eso. A mayor nivel de confianza, más grande será el tamaño del intervalo determinado. Pero mientras más pequeño sea el nivel de confianza, pues más pequeño va a ser nuestro intervalo. Bien, entonces, con relación a esto, cuando hablamos de estimación por intervalos, pues se parte del supuesto de que la población se distribuye normalmente, es decir, de que la población está normalmente distribuida o que sigue una distribución normal. Cuando esto ocurre, el nivel de confianza, debido a que es una probabilidad asociada, ¿verdad?, al verdadero valor del parámetro, y como los datos se asumen o se parte del supuesto que siguen una distribución normal, pues entonces este valor de probabilidad estará asociado a un valor z, bien, de la distribución normal.
Y aquí tenemos una pequeña tabla sobre los niveles de confianza que son más utilizados, los niveles de confianza más utilizados en el campo de la investigación científica para poder estimar parámetros de la población. Cuando el nivel de confianza es igual a un 90%, cuando el nivel de confianza que se va a utilizar es de un 90%, pues entonces este equivale a un valor Z de 1.645. Cuando el nivel de confianza es un 95%, Z equivale a 1.96. Cuando es 98%, Z corresponde a un 2.33. Y cuando es de un 99%, Z equivale a un valor aproximado pues, de 2.58. Bien, esto veremos la utilidad más adelante, pues porque la función para poder, o la fórmula para poder calcular los intervalos de confianza, se utiliza el valor Z asociado al nivel de confianza establecido para poder obtener el intervalo de confianza. Bien, acá entonces un pequeño resumen, digámoslo así, un pequeño esquema sobre lo que hemos estado hablando. A partir, obviamente, de los diferentes tipos de estimación por intervalos. Lo primero que se debe de requerir, es decir, al momento de nosotros estimar un intervalo, ¿cierto? Tenemos que plantearnos la pregunta, o sea, ¿de qué naturaleza es el parámetro que se quiere estimar? Bien, ¿cuál es la naturaleza del parámetro a estimar? Si la variable es cualitativa, pues entonces el tipo de muestreo que se utiliza es un muestreo representativo para estimar una proporción. Y por lo tanto, entonces, la función o la fórmula para poder estimar una proporción a partir de un intervalo de confianza, a partir de una estimación por intervalo, pues es esta que tenemos acá a la izquierda. P, que va a representar la proporción de la muestra, más o menos el valor de Z asociado al nivel de confianza, por la raíz cuadrada del cociente de dividir el producto de P por Q, que ya sabemos que P es mi probabilidad de éxito y Q mi probabilidad de fracaso, y entre el tamaño de la muestra. Pero si la variable que voy a estimar es una variable continua, bien, pues entonces lo que se desea estimar en este caso es un promedio o una media. Y partiendo de esto, la función o fórmula para estimar una media es esta que vemos aquí. Media muestral más o menos el valor de Z asociado al nivel de confianza por el cociente de dividir la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bien, entonces, partiendo de esto, pues podemos ver ya un poco más en detalle qué quieren decir los elementos de cada una de estas fórmulas. Bien, para estimar la media, o sea, la estimación de intervalos por la media, pues vamos a ver qué representa acá, como le estuve mencionando. X bar representa el promedio de la muestra, Z el nivel de confianza, sigma me representa la desviación estándar poblacional y n me representa el tamaño de la muestra. Pero esta es la fórmula que se utiliza para cuando se desea estimar la media cuando la población es, cuando el tamaño de la población en este caso es desconocido, es decir, cuando no se conoce el tamaño de la población o se parte del supuesto de que la población es infinita. Aquí tenemos entonces la función ya como tal como la había descrito en la presentación anterior, pues tenemos la estimación por intervalos de la proporción, donde P me representa la proporción de la muestra. Y presento acá que P es igual a X sobre N, que es el número de casos favorables entre casos posibles. Esto, utilizaremos esta función, es decir, esta fórmula de calcular a P, aquí, la de X sobre N, cuando en el caso de estudio se nos esté suministrando eficientemente, cuando se nos esté suministrando, pues los datos requeridos para poder calcular la proporción. Esto debido a que no todos los casos de estudios pues plantean o te dan ya cuál es la proporción de la muestra. Hay muchas veces que simplemente te dicen la cantidad de casos de la muestra. Bien, que corresponde
al caso de estudio, pero muchas veces te dan la proporción de la muestra y otras veces no. Por lo tanto, tendrías que calcular la proporción. Tenemos Z con el nivel de confianza, la probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso y N que corresponde al tamaño de la muestra. Vuelvo y reitero, estas dos fórmulas aplican cuando el tamaño de la población es desconocida o se considera que es infinita. Ahora, cuando el tamaño de la población se conoce, es decir, que se maneje el dato de cuál es el tamaño de la población de la que se quiere realizar la estimación del parámetro, pues entonces a la función anterior se le agrega un factor de corrección, tal cual como estamos viendo aquí, que establece que se multiplica, entonces a la función anterior lo que se hace es que se le agrega este factor de corrección constituido como la raíz cuadrada del cociente de dividir la diferencia de la población menos la muestra entre la población menos 1. N mayúscula, en este caso, como ya es sabido en estadística, pues representa el tamaño de la población. Aquí, cuando me refiero al numerador, en este cociente dentro del radical, pues nos referimos al tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, dividido entre el tamaño de la población menos 1. Este resultado se multiplica por mi desviación estándar de la población entre raíz cuadrada de la muestra por z. Bien, veremos más adelante el procedimiento a seguir. Lo mismo ocurre con cuando se conoce el tamaño de la población, pero lo que se desea estimar es una proporción. Bien, se aplica el mismo factor de corrección, tanto para la media como para la proporción. Vamos a ver entonces aquí un pequeño ejemplo para cuando estamos estimando por intervalos la media. Bien, en este caso vamos a hacerlo partiendo de que el tamaño de la población es desconocido, es decir, que no conocemos el tamaño de la población. Y vamos a ver, aquí a darle unos segundos a ustedes para que lean el caso de estudio. Bien, rápidamente vemos aquí que Bob Nails es un propietario de Nails Quickfield y Bob le gustaría estimar la cantidad de galones de gasolina que vendió. Pues suponga que la cantidad de galones vendidos tiende a seguir una distribución normal, con una desviación estándar de 2.30 galones. De acuerdo con los registros de Bob, este selecciona una muestra aleatoria de 60 ventas y descubre que la cantidad media o promedio de galones vendidos es de 8.60 galones. Establecer un intervalo de confianza del 99% de la media poblacional. Es decir, nosotros nos están pidiendo que calculemos un intervalo de confianza de la proporción verdadera de galones vendidos a un 99%. ¿De qué datos disponemos? Vamos a ver. Tenemos una muestra de 60, en este caso son 60 ventas. El promedio de el promedio de galones el promedio de galones vendidos en estas 60 semanas fue de 8.60. La desviación estándar de la población que se conoce, pues es 2.30. El nivel de confianza es del 99%, el cual corresponde a un valor Z asociado de 2.58. Bien. Entonces, como no se conoce el tamaño de la población, es decir, la cantidad de semanas vendidas, pues entonces se utiliza la expresión o la fórmula que ya conocemos de la estimación por intervalo para la media, pero con población desconocida. Entonces, simplemente procedemos a sustituir los datos en la función para poder obtener nuestra estimación por intervalos. Sustituyendo los datos, tenemos que la media, ¿verdad? Que es mi media muestral, 8.60, más o menos 2.58, que corresponde al valor Z, por 2.30, que es mi desviación estándar, entre la raíz cuadrada de 60, que es mi tamaño muestral. Obteniendo estos resultados, pues obtenemos la raíz cuadrada de 60, que nos da 7.75. Al utilizarlo como denominador, dividiéndolo en la división con 2.30, pues tenemos un resultado de 0.30.
Al multiplicarlo por nuestro valor correspondiente de z, obtenemos un valor de 0.77. Aquí fíjense que ¿qué nos queda a nosotros ahora? Pues 8.60, que es nuestra media muestral, más o menos 0.77. Bien, a este elemento que tenemos aquí es lo que denominamos error muestral. Bien, todo este elemento que tenemos aquí. Entonces, vamos a continuar con nuestra operación. ¿Qué tenemos aquí? Más o menos. Bien, como es un intervalo de confianza, a nuestra media muestral tenemos que construir nuestro intervalo. Nuestro intervalo va a estar constituido por un límite inferior y un límite superior. Bien, debe tener obviamente dos valores. Entonces, nuestro límite inferior estará constituido por la resta de 8.60 menos 0.77, el cual obtendremos un resultado de 7.83. Y nuestro límite superior del intervalo será obviamente aplicando la misma operación, pero con la suma, el cual nos va a dar un valor de 9.37. Entonces, ¿qué interpretación sería esta? O sea, ¿qué equivale en este caso, lo que hemos tenido acá? Pues de que a un 99% de confianza, pues el promedio de galones de combustible vendidos de todos los clientes estará entre 7.83 y 9.37 galones. Muy bien. Pues bien, eso es lo que se espera cuando se realiza el estudio en la población. Se espera que la proporción de combustible real vendido, perdón, la proporción no, sino se espera que el promedio real de galones de combustible vendido pues esté entre 7.83 y un 9.37 galones. Esto es a un 99% de confianza. Ahora vamos a ver el caso de estimar la media, pero ya cuando la población se conoce. Perfecto. En este caso vamos a tomar el mismo caso de estudio de Bob, pero vamos a asumir que él tiene el registro de 250 ventas. Bien, es decir, tiene el registro de 250 ventas, no solamente de las 60 que se tenía anteriormente que tomó una muestra, sino de 250, asumiendo que es el tamaño de la población. Pues obteniendo, obviamente, tenemos los mismos datos, pero con la salvedad de que ahora tenemos una población de 250 ventas. Bien, como se conoce la población, pues entonces utilizamos la misma expresión, pero con nuestro factor de corrección. Bien, pues bien, entonces, utilizando, ¿verdad?, nuestro factor de corrección de población. Obviamente, partimos con los mismos datos, simplemente sustituyendo en nuestra expresión, pero ahora ya dentro de nuestro radical tenemos la expresión de 250 menos 60 dividido entre 250 menos 1. Al obtener esto tenemos un resultado de 190 sobre 249. A esto le vamos a este resultado vamos a extraerle la raíz cuadrada de 0.7631. Bien, al obtener ese resultado y multiplicarlo al obtener este resultado tenemos un resultado de 0.87. Aquí obviamente ya por cálculos previos en la diapositiva anterior sabemos que el 2.58 por 0.30 nos da 0.77. Entonces simplemente nos queda el resultado del radical por el 0.77. Al realizar esta multiplicación tenemos 8.60 más o menos 0.67. Fíjense que apenas se reduce en una décima. Bien, nuestro margen de error. Entonces, al calcular nuestros límites, obtenemos un límite inferior de 7.93 y un límite superior de 9.97. Una ligera diferencia con respecto a cuando se tenía el dato de la población desconocida. Algo que deben de comprender es de que a medida de que el tamaño de la población aumenta, pues el dato, en este caso, el estadístico de la muestra, pues tiende a la población. Bien, en este caso, fíjense cómo
en este caso, al considerarse una población de 250 con respecto a una muestra de 60, pues se considera grande y por lo tanto los resultados de nuestra estimación pues no varían significativamente. Entonces, en este caso, pues se espera que a un 99% de confianza, se espera de que el promedio de galones vendidos en la población a todos los clientes, en este caso a todos los clientes, pues se encuentre entre 7.93 y 9.27 galones. Bien, vamos ahora con el caso de la estimación por intervalos, pero para una proporción, para estimar la proporción. En el caso específico, nuevamente, para una población desconocida. Bien, vamos a ver el caso que tenemos acá. Dice que desde siempre la proporción de adultos mayores de 24 años que fuman ha sido de 0.30, o lo que es equivalente a un 30%. Pues hace poco se publicó y se transmitió por radio y televisión mucha información acerca del tabaquismo, el cual no beneficia de que el tabaquismo no beneficia a la salud. Pues llevando a cabo un estudio, se tomó una muestra de 500 adultos, la cual reveló que solamente el 25% de estos adultos fumaban. Entonces se nos pide construir un intervalo de confianza del 98% de la proporción de adultos que fuma actualmente. Pero ¿qué pasa? Recuerden, en este caso, nosotros no conocemos cuál es la población adulta actualmente, pues por lo tanto la población es desconocida. Y se nos pregunta entonces, a raíz de los resultados que nosotros podamos obtener en nuestra estimación, nos preguntan, ¿estaría de acuerdo en que la proporción es inferior al 30%? Bueno, pues para poder responder esta pregunta debemos primero de calcular nuestro intervalo. Bien, nuestro intervalo de confianza. Vamos a ver con cuáles datos contamos. Tenemos una muestra de 500 personas, una proporción muestral de 0.25. Recuerden, como tenemos un 25%, esto lo llevamos a su forma relativa, que nos da 0.25. Pues Q, que será nuestra probabilidad de fracaso, sería 1 menos P, en este caso, que es igual a 1 menos 0.25, el resultado será 0.75. Nuestro nivel de confianza, que es el de un 98%, equivale o corresponde, en este caso, un valor Z de 2.33. Bien, como no se conoce el tamaño de la población que vamos a aplicar, al que se le va a aplicar esta estimación, pues entonces utilizamos esta función. P, que es nuestra proporción muestral, más o menos el valor Z asociado a nuestro nivel de confianza por la raíz cuadrada del cociente de dividir el producto de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso entre el tamaño de la muestra. Bien, procedemos a sustituir los valores en la fórmula y nos va a quedar de esta forma: 0.25 más o menos 2.33 por la raíz cuadrada del cociente de 0.25 por 0.75 entre 500. Bien, 0.25 por 0.75 nos da 0.1875. Al dividirlo entre 500, 0.000375. En su calculadora, si usted lo realiza en su calculadora, pues el resultado puede darle a usted 3.75 por 10 a la menos 4. Eso quiere decir que está expresado en potencia de 10. Y como está a la menos 4 en su calculadora, si usted realiza este cálculo, pues usted al 3.75 lo que hace es que le corre el punto decimal 4 veces hacia la izquierda. Al correrlo 4 veces hacia la izquierda, se le estarían agregando 4 ceros. Bien, y quedaría la expresión tal cual como la tenemos aquí. Al extraer la raíz cuadrada a esta cantidad tan pequeña, se obtiene un resultado de 0.0194. Al multiplicarlo por nuestro valor Z, que es 2.33, se obtiene un 0.0451. Y vuelve y nos queda una expresión parecida a la del caso anterior de la media. Procedemos a construir nuestro límite inferior, 0.25 menos 0.045. Esto nos va a dar a nosotros 0.205. Y un límite superior
sumándole el 0.045 a nuestro 0.25, nos va a quedar un límite superior de 0.295 o 295, como usted lo quiera decir. Esto, obviamente, lo expresamos en términos porcentuales para su mayor comprensión y tendríamos un límite, tendríamos un intervalo, bien, de entre 20.5% y 29.5%. Es decir, nuestro límite inferior sería 20.5% y nuestro límite superior 29.5%. ¿Y qué quiere decir esto? Pues de que se espera a un 98% de confianza de que la proporción de adultos mayores de 24 años que fuman en la población sea inferior a un 30%. ¿Y por qué podemos asegurar esto? Pues porque lo estamos asegurando a un 98%, obviamente, de confianza, de que en la población de adultos mayores de 24 años, pues se espera de que la proporción de adultos que fuman, pues con estas características esté entre 20.5 y 29.5. Respondiendo afirmativamente a la pregunta inicial en nuestro caso de estudio, de que si estaríamos de acuerdo en que la proporción es inferior a un 30%. Pues obviamente, afirmativo, estamos de acuerdo en que la proporción es inferior al 30%, ya que nuestro límite superior, que sería la proporción más alta que se podría alcanzar en la población, apenas llega a un 29.5%. Ahora vamos a ver este mismo caso. Bien, perdón, pensaba que tenía este mismo caso para la proporción, pero con población conocida, pero es simplemente aplicar el mismo, sería simplemente aplicar el mismo caso de estudio que estuvimos realizando en la media, pero en este caso si se conociera la proporción de la población. Ahora vamos a hablar, un tema muy ligado a la estimación de parámetros, es la determinación del tamaño de una muestra. Bien, es decir, cómo nosotros podemos determinar el tamaño de una muestra. Antes de llevar a cabo cualquier estudio de investigación, lo primero que se debe hacer es determinar el tamaño de una muestra. Pero para poder determinar el tamaño de una muestra, es decir, o sea, qué tamaño de muestra nosotros deseamos, primero tenemos que saber para qué nosotros necesitamos esa muestra. Bien, pero antes de saber eso, tenemos que comprender a qué llamamos nivel de precisión o error máximo. Bien, que no es más que cuando hablamos de nivel de precisión o error máximo, es el error máximo que el investigador está dispuesto a aceptar sobre los resultados originales de mi muestra, o que yo obtenga en mi muestra, versus los resultados que ya se tienen con la población. Es decir, ya se tiene un dato de la población, pero voy a realizar una estimación y para eso necesito obtener un tamaño de muestra. Entonces, cuando yo realice mi estudio en mi muestra, yo espero que el resultado que obtuve en mi muestra tenga una diferencia máxima o un error máximo con respecto a la población, al parámetro de la población. A eso que nos referimos cuando hablamos de nivel de precisión o error máximo. Tenemos el nivel de confianza, concepto que ya manejamos desde la estimación de intervalos que vimos anteriormente, y la variabilidad del error. Bien, el cual va a estar compuesto, cuando estemos estimando una media, va a estar compuesto por la desviación estándar y cuando estemos trabajando con una proporción, va a estar compuesto por el producto de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, o mejor dicho, es del producto de P por Q. Pues como le estuve diciendo, al momento de nosotros querer calcular un tamaño de muestra, tenemos primero que tener claro algo. ¿Para qué nosotros necesitamos esa muestra? ¿Para estimar una media o para estimar una proporción? Es decir, tenemos primero que tener esto en cuenta, estimar una media o estimar una proporción. Bien, para determinar el tamaño de una muestra, pues aquí también aplique el caso de si se conoce o no el tamaño de la población. Bien, cuando no se conoce el tamaño de la población y se desea estimar una media o un promedio, pues se utiliza esta expresión, n sub 0, que en este caso sería el tamaño de muestra inicial. Bien,
al que ya estaremos llamando tamaño de muestra, esto va a ser igual al cociente de dividir el producto de el valor de Z o del nivel de confianza asociado elevado al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado, dividido entre la precisión deseada o error máximo, también elevada al cuadrado. Y cuando se quiere estimar una proporción, pues utilizando una expresión parecida a la anterior, pues tenemos nuestro tamaño de muestra va a ser igual al nivel de confianza o el valor Z asociado a ese nivel de confianza elevado al cuadrado por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso dividido entre la precisión deseada o error máximo también elevado al cuadrado. Bien, algo que se debe tener en cuenta es de que cuando se conoce el tamaño de la población, pues a la expresión anterior, bien, a cualquiera de las dos expresiones anteriores podemos aplicarle este factor de corrección por población finita, como se le denomina. Bien, en el cual se calcula el tamaño de muestra inicial n sub 0, tal cual como vimos en las dos fórmulas anteriores, se divide entre 1 más n0 menos 1 entre el tamaño de la población. Bien, con esto nuestro tamaño de muestra inicial pues se ajusta al tamaño de la población, siempre y cuando el tamaño de la población pues se conozca. Y como les mencioné, este factor de corrección se puede aplicar tanto para el tamaño de muestra para estimar la media como para estimar la proporción. Y vamos a ver entonces los ejemplos, obviamente. Vamos a ver cómo podemos aplicar esta determinación del tamaño de muestra, aplicándolo en varios casos. Para la media y para la proporción, con tamaño conocido, con tamaño de la población conocida y con tamaño de la población desconocido. En el que un investigador quiere conocer el tiempo de reacción en una tarea de discriminación, en la que hay que elegir entre dos alternativas de respuesta. La variable, en este caso que se quiere estudiar, es la de tiempo de reacción en la tarea de discriminación, la cual se distribuye normalmente en la población con una desviación estándar igual a 3. En este caso, a 3 segundos. Se decide realizar una estimación por intervalo del parámetro μ. Recuerden, nuestro parámetro poblacional μ, en este caso desconocido, el cual corresponde al tiempo promedio de reacción en la tarea de discriminación de la población. Y se fija un error máximo de 1 segundo con un nivel de confianza del 95%. Entonces, para poder estimar esta media poblacional o este parámetro poblacional, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para estimar dicha media poblacional? Vamos a ver entonces nuevamente con qué datos contamos. Contamos con nuestra desviación estándar que es igual a 3, un error máximo de 1. Bien, nuestro nivel de confianza es del 95%. Vamos a tener un valor Z asociado de 1.96. Bien. Como en este caso, perdón, aquí dice que se conoce, en este caso sería como no se conoce el tamaño de la población, pues utilizaríamos un n inicial de z al cuadrado por desviación estándar al cuadrado entre el error al cuadrado. Fácil y sencilla la fórmula. Es simplemente sustituir, elevar al cuadrado, multiplicar y dividir. Vamos a ver, entonces nos quedaría así al sustituir los valores correspondientes. 1.96 al cuadrado por 3 al cuadrado dividido entre 1 al cuadrado. Esto nos da a nosotros un resultado, 1.96 al cuadrado nos da 3.8416 por 3 al cuadrado que nos da 9, entre 1 al cuadrado que nos da 1. Al final nos quedará una expresión de 3.84.16 por 9 que nos da 34.57. A dividirlo entre 1 nos da igual. Pues por lo tanto tendremos una muestra aproximada de 35 personas que tendremos que utilizar para llevar a cabo dicha investigación y conocer cuál es el promedio de la muestra para poder estimarla. Bien, ahora, ¿y si se conociera el tamaño de la población? Es decir, si nosotros manejáramos
el tamaño de la población, el cual ascendería a 250 personas. ¿Cómo obtenemos entonces el procedimiento? Es decir, ¿cuál sería nuestro tamaño de muestra a elegir si la población fuera de 250 personas? Pues simplemente lo que hacemos es, ya el resultado que tenemos arriba, pues le aplicamos nuestro factor de corrección de población finita, en el cual vamos simplemente a sustituir. Bien, en el inicial, 34.57 entre 34.57 menos 1 entre 250. A este cociente se le va a sumar 1. Bien, esto nos va a dar a nosotros 34.57 entre, es decir, realizamos esta operación que tenemos aquí debajo del signo de división, es decir, toda esta operación como denominador, 34.57 menos 1, eso me va a dar 33.57. Lo divido entre 250, eso me va a dar 0.1343. Al sumarle 1, me da 1.1343. Bien, realizo la operación de la división y nos va a dar a nosotros entonces un resultado de aproximadamente 31 personas que tendremos que utilizar. Fíjense cómo el tamaño de la muestra, si no se conociera la población, el tamaño de la población, pues estaríamos utilizando un mínimo de 35 personas. Pero ya conociendo el tamaño de la población, pues entonces la cantidad a utilizar para nuestro tamaño de muestra o para llevar a cabo, en este caso, nuestro estudio, tendríamos que utilizar una muestra constituida por 31 personas. Bien, fíjense cómo se ajusta el tamaño de la población. Es decir, en este caso disminuye un poco, pues porque lo que hace es que se ajusta al tamaño de la población. Y para estimar la proporción, pues también es el mismo caso, es decir, aplicando la función ya conocida. Vamos a ver este caso de estudio para la proporción. Las encuestas anteriores revelan que el 30% de los turistas que van a Las Vegas a jugar durante el fin de semana, pues gasta $1,000 cada uno. Fíjense bien, gasta $1,000 cada uno. La gerencia desea actualizar ese porcentaje. Para poder actualizar ese porcentaje, el nuevo estudio debe utilizar un nivel de confianza del 90%. El estimador debe estar al menos del 5% de la proporción de la población. Es decir, a esto se refiere al margen de error o el nivel de precisión. Será de un 5%. Entonces, partiendo de esto, ¿cuál será el tamaño de la población? ¿Cuál será el tamaño de la muestra a elegir? Vamos a ver. ¿Con cuáles datos contamos? Tenemos una proporción de 30%, la cual equivale a un 0.3. Tenemos Q, que dijimos que es 1 menos P. Recuerden, en este caso será 1 menos 0.3, que nos va a dar a nosotros 0.7. Nuestro error máximo, o nuestro nivel de precisión, es de un 5%. En este caso equivale a 0.05. Y el nivel de confianza, que es de un 90%, equivale o corresponde a un valor Z de 1.645. Bien, entonces, como, vuelvo y reitero que hay un error, dice como se conoce el tamaño de la población, sería como no se conoce el tamaño de la población, vamos a utilizar la expresión, ¿verdad? Z al cuadrado por P por Q entre el error al cuadrado. Bien, entonces, esto nos va a sustituir los valores. Entonces, que nosotros necesitamos, sustituimos los valores en la expresión y tenemos 1.645 elevado al cuadrado por 0.3 por 0.7 dividido entre 0.05 al cuadrado. Esto, entonces, al resolverlo, 1.645 elevado al cuadrado, pues esto nos da a nosotros 2.70, 6025 para ser exactos, tomando en cuenta todos los decimales.
Bien, para ese caso, usted lo puede haber redondeado a 2.71, 2.70, 60, no hay ningún problema. Esto lo multiplicamos por 0.21, que es el producto de 0.3 por 0.7, y lo dividimos entre 0.0025, que es el resultado de elevar 0.05 al cuadrado. En su calculadora, vuelvo y reitero, esta cantidad, al ser muy pequeña, puede que le dé 2.5 por 10 a la menos 3. Reiterando nuevamente, la expresión estaría expresada en potencia de 10 y lo que hacemos es entonces convertir este resultado a nuestra expresión decimal correspondiente. Nuestro punto decimal, lo corremos 3 veces hacia la izquierda y nos quedaría este resultado, es decir, serían 3 ceros hacia la izquierda y tendríamos este resultado, 0.0025. Al realizar esta operación de la multiplicación en el numerador, obtenemos 0.5683. Dividido entre el punto 0025, tenemos un resultado de 227.3. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos necesitando para llevar a cabo dicho estudio, pues estaríamos utilizando una cantidad inicial de turistas para nuestra muestra de 228 aproximadamente. Ahora, y si se conociera la población de turistas, y en este caso fuera de 400, es decir, tuviéramos 400 turistas, pues aplicando la fórmula del factor de corrección por continuidad, el factor de corrección de población finita, pues entonces nos quedaría a nosotros una muestra final de 145 turistas, que aproximadamente, ¿verdad? Redondeándolo, nos quedaría en 146 turistas aproximadamente que deberíamos utilizar para llevar a cabo este estudio. Perfecto. Para poder actualizar el porcentaje de turistas que utilizan o que gastan $1000 cada uno un fin de semana en Las Vegas. Bien, se necesitaría esa cantidad de turistas para poder actualizar esa cifra. Ojo, siempre y cuando la población de turistas fuera de 400. Bien, si es otra, es simplemente cambiar ese 400 en la fórmula. Bien, y si no se conoce, pues entonces estaremos utilizando una cantidad mínima de 228 turistas. Bien, nada jóvenes, muchas gracias. Hasta la próxima. Cualquier pregunta, estamos en el foro para responderles. Gracias.